Muy bien, muy bien. Muy buenas tardes, muchachos. Vamos a empezar la clase. Permítanme, les comparto la pantalla. Ahora mismo vamos a ver esto de los horarios, ya para no quedarnos de más al final. A ver, aquí estaba ordenándolos en un Excel. Ahí tengo el grupo 1. Permítanme el segundo grupo que me habló. Voy a anotar acá un cachito, ¿sí? Ahorita vamos a ver esto de las horas. El doctor me dijo que van a tardar máximo 1 hora en hacer todo. Así que con base a eso vamos a quedar ahorita las horas. A ver, entonces. ¿Qué pedo? Solo son 4 acá. A ver, algo me falta. Ya son 4 en este grupo. A ver. Y en el otro sí que también son un chingo. A ver, vamos a ver. Bueno, en el otro grupo voy a escribir los 3 primeros nombres, ¿ya? Luego lo voy a terminar de escribir para no perder mucho tiempo. Ya aquí son 12. Este es el grupo 3, el último que me habló. Bien. Entonces, el primer horario para el grupo 1, ellos, bueno, en cuanto me mandaron la lista, me dijeron que quieren a las 8:15, que se les acomoda bien a todos. Así que como han sido los primeros, ahí está las 8:15 para ellos. Para el segundo grupo, 1 hora después tendría que ser 9:15. Y para el tercer grupo, 1 hora después, 10:15. ¿No? Entonces, como los del grupo 1 son los que me han hablado para pedirme el horario, este se mantiene. 8:15 está ya apartado para el grupo 1. Para el grupo 2, Guzmán, José Andrés, Escalera, Joel Benjamín y Zurita Santa Cruz y Goitia, ¿tienen algún inconveniente con ir a las 9:15? Pronúnciense ahora, porfa. Ya, a ver. ¿Alguien más que esté aquí en el grupo? A ver, Joel Benjamín. Joel Benjamín, ¿tienes algún inconveniente o tú también? ¿Estás bien? Ya. Y uno más para que sea la mayoría de su grupo. José Jonathan, que te vi ahorita, ¿dónde estás? Aquí está, José Jonathan Zurita. ¿Tienes algún inconveniente o está bien? Así para que ya sean la mayoría.
Bueno, silencio otorga. Em, para el grupo 3 que estaría yendo a las 10:15, alguien que es del grupo 3 que está conformado por Vilca, por Yamil Fernández, Albert Cristian, Pinto Yucra, Rodríguez Samuel, Ávila Luis, López José, Mamani Denis, Angulo Edwin, Quispe Álvaro, Cocha Diego y Luciel Acevedo. ¿Alguno de ustedes tiene inconveniente para las 10? Ya, listo. Entonces, perfecto. Entonces, estos van a ser los horarios, muchachos. Por favor, fíjense bien. 8:15 para el grupo 1, que está en su grupo Yamil Aguilar. A las 9:15 para el grupo de José Guzmán, José Andrés Guzmán. Y a las 10:15 para el grupo en el que está Vilca Valeriano Modesto. ¿Ya? Tengan cuidado de eso, fíjense bien. Si todo este último grupo son 12 personas, por eso no he terminado de escribir sus nombres, son un chingo. Lo voy a terminar, esta lista lo voy a llevar el día de mañana. Y pues para llamar lista de ahí mismo, ¿ya? Y recomendaciones, simplemente llévense lo que es eh, cosas para medir. No vamos a hacer en los canales grandes, me dijo el doctor, menos mal. Así que lo que se va a hacer es en los canales que están adentro del laboratorio. Menos mal, ya no va a haber sol. Entonces, listo. No, mañana es 3. No, sí, 3, 6. Listo. Ah, que la chingada. Entonces, llévense flexos, sobre todo que van a medir altura. Bien, entonces, como les había dicho la anterior vez, les voy a enseñar a hacer lo que viene siendo los cálculos en Excel, nomás ya, para que se calculen, para que tengan la planilla, para que se calculen, para hacer su práctica sobre todo, ¿ya? Aquí vamos a poder ver más claramente cómo se comporta el delta H, para que vayan entendiéndole un poquito más ahí también. Vamos a hacer todo lo que el tiempo nos permita, ¿ya? Este viene siendo el perfil total del ejercicio 4 de su práctica. Como ustedes se fijan, hay 2 resaltos hidráulicos, eso más vamos a ver. Entonces vamos a programar esta planilla ya. Lo primero y más importante pues son los datos. Que bueno, chingues madre, eso voy a copiar de acá. Los datitos que vamos a tener. Ahí va. Entonces aquí van a estar sus datos. Voy a abrir más bien esa práctica. En este ejercicio, lo que entra, lo importante de este ejercicio es que se cumple lo que viene siendo el teorema de Jagger, ¿ya? Porque si ustedes se fijan, hasta cierto punto no existe conexión entre un tramo y otro. Por ejemplo, primero, para este tramo sí hay una conexión para el siguiente, ¿no? Es donde termina nuestros cálculos, que va a tender a la normal. En el puntito en el que termina va a empezar el siguiente cálculo para el siguiente tramo, para el tramo 2. Pero el tramo 2 se acaba a citos. No hay conexión, o sea, en este tramo no existe una conexión entre este tramo con este tramo, porque este otro tramo de acá, con los perfiles que conocemos normalmente, es de que parte del reservorio y tiende a llegar a lo que viene siendo la altura crítica de esta forma. Así. Entonces no hay esa conexión que se puede dar. Creo que tengo acá fotos de mis prácticas para verlo mejor. Apuntes. Supongo que está acá.
No, no está acá. Qué vaina. Qué vaina no está acá. Tampoco está acá. Qué idiotez. En fin. No. Bueno, la cosa es que no va a existir ninguna. Este perfil y este de acá realmente no está desde un principio. Los únicos que están son este de acá que tiende a la normal, este de acá que tiende a la altura crítica, este de acá que parte del reservorio y trata de llegar a la altura crítica. Esos son los que están a simple vista. Pero como no hay conexión entre este tramo y este, no hay forma de conectarlo, tenemos que aplicar el teorema de Jagger. ¿No? Y el teorema de Jagger dice que cuando ya existe este tipo de cosas, quiere decir que es un flujo libre. Vamos a tomar un flujo libre en estos dos tramos, ¿ya? Entonces, como es ya un flujo libre, Jagger nos dice que va a funcionar la altura crítica como condición de borde en la última sección del tramo para un perfil subcrítico, ¿no? Entonces, el perfil que se va a formar en este tramo va a ser un perfil subcrítico. Por lo tanto, siguiendo Jagger, vamos a partir de la altura crítica y tender a llegar a la normal de forma asintótica, como vemos acá. Lo propio para este otro tramo. Lo que se va a formar acá viene siendo un perfil supercrítico. Y Jagger nos dice que tomemos en cuenta una condición de borde de altura crítica en la primera sección de nuestro tramo. Entonces, de acá va a partir y va a tender a llegar de forma asintótica a la altura normal, ¿no? Entonces, esa es el guacho acá, que vamos a tener que entender bien lo que viene siendo el teorema de Jagger. Y estoy casi segura que va a entrar este teorema o tienen que aplicar este teorema en su examen del segundo parcial. A los modelos que he estado viendo en la anterior vez, que tengo pocos la verdad, pero voy a ir sacando para resolver esos ejercicios con ustedes ya desde la siguiente semana. Ya incluso aplicando lo que viene siendo compuertas y demás, porque hay un análisis en compuertas que estaban haciendo justamente eso el martes que entré un ratito a su clase con el doctor. Así que vamos a hacer eso también, obviamente, y con eso ya estaría, pero sí me gustaría que pidan más tiempo, ¿no? El examen es el 8 en una semana, va a ser la siguiente semana, así que tienen buen pretexto para decirle al doctor, doc, mantenga la fecha que nos ha dicho en un principio, por favor. Tenemos que hacer la práctica, es final de semestre, tenemos proyectos, etcétera, etcétera. Ya saben qué decir, ¿no? Entonces, para que les dé una semanita más, háblenle al doctor. Sí, le hablamos al doctor recién, así en la última clase, el martes, si no me equivoco, y nos dijo que viajara para esas fechas, por eso nos ha adelantado. Entonces, que el miércoles iba a avisarnos, o sea, ayer iba a avisarnos si podía hacer algún cambio, porque le pedimos todo eso, y el miércoles dijo ya, entonces confirmamos, y este miércoles que viene, el próximo, sí o sí dan su segundo parcial, sí o sí. Y dijo que sí o sí. ¿Este 8? Sí, porque dijo que viajará, como dijo alguien en comentarios ahora, dijo que viajará, que imposible, le pregunta si puede ser luego, y dijo, voy a ver algunas cosas, pero no, y es algo así. Bueno, entonces, siendo ese el caso, vamos a tener que pasar uno de estos 2 días, sábado o domingo, para terminar el avance conmigo. Qué vaina, qué mala suerte tienen. Qué mala suerte. Pero vamos a pasar clases entonces, o sábado o domingo, muchachos. Yo creo que sábado, sobre todo domingo, tengo un compromiso familiar. Así que sábado estén preparándose para pasar. En la tarde noche vamos a pasar tipo, ¿qué les digo? Entre 6 y 7 de la tarde ya, por favor. Para terminar ya con estos ejercicios. Ni modo. Bueno, entonces volviendo. Entonces, no, el primer paso que ustedes tienen que hacer en cualquier ejercicio es dibujarse estos perfiles de flujo, ¿no?
Una vez que tienen todos los posibles perfiles de flujo, se tienen que dibujar sus secuentes. Y la secuente viene siendo un reflejo espejo de los perfiles supercríticos. No es así que digas qué bruto, qué espejo, qué simétrico, pero se acerca mucho, ¿ya? Es muy, muy acercado, así que, como han visto, ¿no? La gráfica de las secuentes tiende a ser una parábola sobre todo, ¿no? Eso hace que le dé esa simetría en estos perfilitos. Entonces, lo que ustedes tienen que dibujarse después de dibujarse los posibles perfiles es la secuente de los supercríticos, de puros supercríticos. Y como un reflejo espejo que sea más o menos simétrico, ¿no? Para todos los supercríticos, en este caso, esta viene siendo una S1, esta viene siendo una M1, ay, este pedacito de acá es una M1, también su reflejo espejo, y esta S2 que va a tener su reflejo espejo acá también. Entonces, donde se intersecte tu subcrítica con la secuente, va a estar tu resaltito hidráulico acá y acá, ¿no? En este caso vamos a tener dos resaltos hidráulicos, como están viendo. Entonces, es lo primero que ustedes tienen que hacer en sus ejercicios, dibujarse los posibles perfiles de flujo para saber qué rayos calcular y de dónde partir. Porque si ustedes no se dibujan, no van a saber qué calcular, ¿no? Entonces, si nos vamos al ejercicio, para el ejercicio 4, bueno, acabamos de ver que este es una pendiente fuerte, este está funcionando como una pendiente baja, tipo M, y esta otra es una pendiente fuerte, tipo S, ¿no? Entonces va S, M y S. Acá no va a haber cambio de altura crítica. Como vemos acá, no hay ningún cambio en la geometría del canal, así que todo blue. Y vamos a tener una altura de compuerta a 1 metro y abajo vamos a tener una altura de reservorio a 2 metros. Entonces, con todos estos datos, ya sabemos calcular altura crítica, ya sabemos calcular altura normal, y calculamos ese par de alturas y en este caso la altura crítica sale 1.655. Déjenme me fijo acá por si he cambiado alguna cosita en este Excel y no me he dado cuenta. Nos sale efectivamente 1.655. Para los tres tramos va a ser este mismo, ¿no? Va a ser el mismo para los tres tramos porque no hay una variación en la geometría. Para la altura normal, usando Manning, nos sale una altura normal de 1.586, que esto sí va a variar en los diferentes tramos, ¿no? En el primer tramo es 1.586. Entonces, la altura normal va a depender de lo que viene siendo tu pendiente del canal y también de la geometría, pero sobre todo de la pendiente, ¿no? Entonces, como aquí no ha habido ningún cambio de geometría, acá vamos a tener un cambio, bueno, una pendiente igualita a la que está acá. Por lo tanto, en tu tercer tramo, en el tramo 3, también tiene que salirte 1.586, porque tienen la misma pendiente. Exactamente la misma, entonces todo lo mismo. Por lo tanto, en el tercer tramo también es 1.586. Pero en el tramo 2 va a cambiar porque tenemos una pendiente más baja. Y al ser una pendiente más baja, tu altura normal va a tender a crecer, va a ser más grande. Como vemos acá, 1.726. ¿No? Entonces, acuérdense siempre de esa relación. Mientras más baja tu pendiente, más alta tu altura normal. Nunca se olvide. Entonces, así es como vemos la diferencia de esas alturas en cada tramo. Bien, entonces, una vez que tengamos todos esos datos escritos acá, vamos a pasar a hacer esta parte de la tabla. Vamos a ver, aquí vamos a tener el número de pasos. Vamos a hacer ahorita con 10 pasos. ¿Por qué? Porque estamos haciendo en el Excel, que es mucho más sencillo. Entonces, mientras más pasos ustedes hagan, más va a ser más cercano, más fidedigno, como se me ha ido la palabra. Más preciso va a ser, ¿ya? Tus cálculos. Entonces, listo, ahí está.
necesitamos también copiar las ecuaciones que vamos a usar. Entonces vamos a usar la ecuación de Brest, vamos a usar la ecuación de la del paso, de la posición en X en el eje horizontal y la ecuación de la secuente, que acá tenemos que calcular secuentes. Entonces ahí están nuestras tres ecuaciones. Muy bien, la altura. Habíamos dicho que para el paso directo, la altura va a ser nuestro dato, algo que nos vamos a dar. Pero ¿de dónde empezamos? Aquí vemos que nos dan una altura de compuerta, ¿no? Y la compuerta está cayendo, si ustedes se fijan, 1 metro de compuerta. Está cayendo por debajo de ambas alturas, en una zona supercrítica, debajo de ambas alturas, ¿no? La altura normal es 1,58,6 y la altura crítica es 1,65,5. Entonces, más abajo que esas dos está la altura de la compuerta, que está por acá, justamente. Entonces, como está en una zona supercrítica, esta compuerta funciona como condición de borde. Entonces, nuestro punto de partida va a ser la altura 1, nuestra altura de compuerta, que está funcionando como condición de borde. Entonces, nuestra altura de compuerta va a ser ahorita nuestro punto de partida. Ahí está. Y tenemos que llegar a dónde. Vamos a venir acá. Partimos de la compuerta y tendemos a llegar a la altura normal. Entonces, a la altura normal vamos a tender a llegar. De forma asintótica, nunca en la vida vamos a llegar exacto. Entonces, para calcular el delta H, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a decir dónde estamos partiendo. No, mentira. ¿A dónde queremos llegar? A la altura normal. ¿De dónde estamos partiendo? De nuestra compuerta. ¿Cuántos pasos vamos a hacer? 10. Entonces, nuestro delta H vendría siendo ese de ahí. Ahorita vamos a escribirlo, para no estar buscando el delta. Voy a copiar esto. Listo. Entonces, el delta H estaría funcionando como esto. Vamos a ver, solo valores. 0,586. Pero ojo, no siempre se da esto, esa es la macana, ¿no? Y como sabemos que la S1 es un perfil de remanso, quiere decir que tiene que ir creciendo, ¿no? Obviamente, porque si partimos del 1 y tendemos a llegar a la altura normal que está más arriba, va a tender a crecer. Por lo tanto, a nuestro H le vamos a sumar, a esta la anterior, le vamos a sumar el delta H, más nuestro delta H. Entonces ahí vamos a tender a llegar a lo que viene siendo nuestra altura normal. Vamos a ponerle peso a la celda de el delta H, F4. Ahí está. Entonces ahí tendemos a llegar a la altura normal. Sin embargo, no les recomiendo mucho llegar exactamente a la altura normal, porque como ustedes saben que la condición crítica y la condición normal hacen que se vuelva loca nuestra ecuación, ¿ya? Así que les recomiendo siempre, si tienen que llegar a la altura normal, lleguen un poquitín más abajo. Por lo tanto, esto le vamos a aumentar un hito más. 58, 2 hitos más le aumentaremos, no hay pedo. No, para que esté un poquito más abajo, ¿no? Para que lleguemos un poquitín más abajo. No directamente a la altura normal, porque nos va a hacer variar nuestra ecuación, va a empezar a calcular macanas. Entonces, si llegamos un pelín más abajo, está bien, no hay nada exacto en la hidráulica. Así que si vamos si tendríamos que haber llegado al 58.6, pero si llegamos al 58.8, que está un poquito más abajo, todo blue. Jamás por encima. Ya no tienes que cruzar ninguna línea, porque ahí sí se te va al diablo toda tu ecuación. Perfecto, para el área. Para el área, acá nos dice que va a ser un canal rectangular. Sin embargo, y algo que yo les voy a recomendar es que ustedes
programen para que dé con cualquier tipo de sección, ¿ya? Ahorita tenemos un canal rectangular, pero si programamos ahorita para un rectangular no nos va a servir mucho. Pero si programamos para un trapezoidal nos va a servir para absolutamente todo. Porque fíjense, el rectangular es simplemente un trapezoidal con talud 0, ¿no ves? Su talud es 0. Por eso no tiene inclinación. Pero es una trapezoidal con talud 0. Para un triangular es un trapezoidal sin base, ¿no ves? Si quitamos la base acá y juntamos estos dos, va a ser un triangular. Entonces, eso es lo que podemos observar nosotros, que si programamos nuestro Excel para un trapezoidal, vamos a tener para las tres formas más comunes, ¿no ves? Las que nos importan más. Entonces, vamos a hacer para el trapezoidal. El área está dado por esto de acá. Entonces, el área va a ser la base. Ojo que tienen que encerrar todo entre paréntesis para este pinche Excel porque se va al diablo muy rápido. Va a ser base más Z. Z en este caso, fíjense, es 0, porque estamos trabajando con un rectangular, ¿no? Con inclinación Z igual a 0. Z por Y multiplicado por esta tu altura. Y todo eso multiplicado por Y, por esta altura de acá. Entonces le vamos a poner pesos acá a lo que no queremos que se mueva. No queremos que se mueva la base, F4. No queremos que se mueva el talud, F4. Esta H sí queremos que se mueva, por lo tanto, ahí va. ¿Qué base tenemos? Una base de 3. Alice debí confundir, siempre me pasa. Siempre entro con mi otra cuenta. Entonces, ahí está nuestra área de 3. Y vamos a arrastrar esto ya está allá abajo. Vamos a ver si está bien, porque si no. Entonces todo está bien. Ahora, para el perímetro, si nosotros volvemos a nuestro librito del profe Ponce, el perímetro está dado por esta ecuación que ya la conocemos, ¿no? Va a ser entonces igual a nuestra base, que esto no queremos que se mueva, F4, más 2 veces Y, 2 por H, multiplicado por la raíz cuadrada, va a ser raíz de 1 más el talud elevado al cuadrado. Este talud que no queremos que se mueva y va a estar elevado al cuadrado. Y ahí está. Perímetro de 5. Vamos a ver si está todo bien. Hay ciertas diferencias que pedo. Qué raro, ¿por qué hay diferencias? 10 pasos acá. Ah, el delta es diferente. Ahí está. La B. Esta B para nosotros es ancho superficial, ¿no? Para esta parte de lo que viene siendo el segundo parcial, los cambios que habíamos visto es el ancho superficial, ¿no? Entonces, si ustedes se fijan, en este caso tenemos un rectangular, ¿no? Ahí está, le doy permiso, por si se equivoca de nuevo. Ahí está. Tenemos una sección rectangular y nuestro ancho de superficie va a funcionar para un rectangular también, porque nuestro talud ahorita es 0. Entonces, todo esto se va a anular y nos va a quedar solamente la base, ¿no? Lo propio acá, todo este talud es 0. Raíz de 1 viene siendo 1. Por esto de acá es esto, tal cual. Acá es 0, entonces esto se anula y queda base por Y nada más. Entonces, por eso el trapezoidal es la forma más, más eficaz, por así decirlo, para programar tus Excel. Entonces va a ser la base más, ¿qué era? 2 veces tu Z, que esto queremos que se quede quieto,
por la altura. ¿No? A ver, base más 2 veces el taller. Y listo. Fíjense que va a ser 3, 3, 3, 3, 3 porque nuestro talud es 0. Perfecto. Entonces ya tenemos esta parte que es muy importante para empezar estos cálculos con la ecuación de Bres. Ahora acá va a entrar la ecuación de Bres. El phi de h, recuerden ustedes que va a ser nuestra ecuación de Bres. Y aquí sí hay que tenerle un cuidado que ustedes no tienen idea. Por eso, para cuando ustedes se programen por primera vez su Excel, tienen que hacer primero a mano para contrastar sus resultados con los resultados que te esté botando el Excel. Porque realmente el Excel es súper hipersensible en cuestión de paréntesis para nuestra ecuación de Bres. Una vaina es esto. He tenido que repetir chingos de veces los Excel porque no sabía qué diablos estaba fallando. Pero acá les voy a explicar. Va a ser, a ver, vamos a tener, para empezar, un paréntesis para el numerador, un enterito para el numerador. Entonces vamos a tener lo que va a ser la pendiente, eso queremos que se quede quieto, no se va a mover. Entonces la pendiente, menos el Manning elevado al cuadrado. El Manning, esta vaina de acá, que queremos también que se quede quieto, elevado al cuadrado. Y eso va a estar multiplicado por, así tal cual está acá, así Kiki va a entrar aquí en nuestro Excel ya. Si hacemos de otra forma, si hacemos por ejemplo este n al cuadrado multiplicado por este y todo esto dividido entre el área, se raya el Excel, les digo por experiencia, se raya. Entonces necesitamos el perímetro, que va a ser eso que sí queremos que se mueva, y eso va a estar elevado a la 4/3. Y es más, pónganle paréntesis a su exponente más por si las moscas, ¿ya? Eso, y eso estaría dividido entre, permítame, eso va a estar dividido entre el área elevado a las 5/3. Entonces, esta área elevado a la 10/3, mejor dicho, 10 entre 3. Y pónganle paréntesis a su exponente, porque se raya. Listo. Entonces, todo eso va a ser un término. Este término de acá. Este de acá. Entonces, déjenme ver si están bien los paréntesis. Bien, supongo que sí. Multiplicado por nuestro caudal. Y el caudal no queremos que se mueva. F4. Elevado al cuadrado. Listo. Entonces, todo eso es el numerador. Y va a estar dividido entre nuestro denominador. En este caso sí les recomiendo utilizar la raíz, puesto que el Excel tiene esa capacidad, ¿no? Entonces sería raíz de 1 menos la pendiente del canal, que va a ser B y queremos que se mantenga, F4, elevado al cuadrado. Y listo, eso con la raíz. Menos, aquí tiene que ser así. Permítanme ver. Va a ser un cachito de 3. Va a ser entonces lo que viene siendo. Déjame ver bien porque si no, nos vamos a rayar fregado. Va a ser entonces el caudal. Primeramente, vamos a dividir esto en dos partes, ¿no? Va a ser caudal entre la gravedad multiplicado por base, o digo, el ancho superficial entre el área, ¿ya? Así es como vamos a hacer, así funciona, de verdad que así funciona, porque si no, se va al rayo. Entonces, había dicho, el caudal, que esto se va a quedar F4 fijo, elevado al cuadrado. Cuando es al cuadrado, cuando el exponente es entero, no es necesario hacerlo entre paréntesis, ¿ya? Solo cuando es decimal, o bueno, cuando es fracción. Entonces, caudal al cuadrado dividido entre la gravedad. La gravedad está acá
y queremos que se quede quieto también. Bien, entonces encerramos esto en paréntesis y abrimos otro paréntesis para multiplicar este otro término, que va a ser el ancho de superficie, que eso sí queremos que se mueva, dividido entre el área, y el área elevado al cubo. Y voilà, ahí viene la parte de la verdad. Vamos a ver si está bien. Ah, sí está bien, a huevo. Entonces vamos a arrastrar esto. Vamos a ver si concuerda. Para no hacer macanas. Sí, está bien. Entonces, no, ustedes tienen que fijarse. Primero hagan una parte a mano, ¿no? O sea, la primera fila, digamos, háganlo a mano. Y cuando se estén programando el Excel, les recomiendo que se programen porque te ayuda mucho a estudiar, ¿ya? Te ayuda un chingo a estudiar porque para programar tienes que entender lo que estás haciendo. Ay, menos mal, pensé que estaba apagado mi micrófono. Se me ha venido ahorita flashazo. Entonces, como les decía, tienen que entender para poder programar. Y al entender y programar, ustedes están practicando un chingo, así que les recomiendo programarse su Excel. Ahora, para la posición en el eje horizontal, tenemos esta ecuación. Va a ser igual a nuestra posición inicial. La posición inicial, en este caso, estamos partiendo de el punto 0, ¿verdad? Estamos partiendo del inicio. El punto 0 y una altura de 1. Entonces, nuestra posición inicial va a ser 0. Esto es dato. Chan. Entonces, la ecuación va a quedar como la posición anterior más 2 veces el delta H, esta vainita, que ahí es donde nos va a hacer variar un chingo, dividido, este delta H queremos que se quede fijo. Y eso va a estar dividido entre el phi actual más el phi anterior, ¿ya? Ahí va. Vamos a ver si está todo bien. Está bien. Y listo. Muy bien. Ahora, la altura crítica simplemente vamos a, para hacer el cálculo, bueno, cuando dibujemos el perfil, cuando agreguemos, insertemos el gráfico, para eso nos va a servir esta altura crítica, ¿ya? Esta celda de acá. Entonces esto queremos, simplemente copiamos esa celda, queremos que esté fija porque es la altura crítica y la altura normal lo propio. Vamos a copiar nada más de acá. Esto nos va a servir para el gráfico. Ahí va. Y la secuente, por último, la secuente. Acá está la secuente. Vamos a agarrar esto y vamos a decir que va a ser la altura 1, esta alturita, multiplicado por, vamos a abrir paréntesis, tengan mucho cuidado con sus paréntesis. No me gusta mucho la disposición de esta ecuación, pero bueno, lo vamos a dejar así. Entonces va a ser menos 1 más la raíz. Antes, vamos a tener chingo de cuidado, les recomiendo 1000 veces sus paréntesis, ¿ya? Hemos abierto un paréntesis para todo el término. Ahora vamos a abrir otro paréntesis para el numerador, ¿ya? Me estaba olvidando eso. Menos 1 más la raíz de 1 más 8 veces esa división. Entonces esa división va a estar entre paréntesis también de la altura crítica. Vamos a agarrar este de acá, por si las moscas. La altura crítica, que eso queremos que se quede quieto, dividido entre nuestra alturita 1. Ahí está, esto sí queremos que se mueva. Y esa división tiene que estar elevado al cubo. Perfecto. Eso dentro de nuestra raíz, vamos a cerrar el paréntesis de la raíz y también eso del numerador. Vamos a cerrar el paréntesis del denominador, dividido entre 2. ¿Ya ven? ¿Ya ven? Ahí me aparece algún error. Ah, no, ya lo corrigí. Entonces vamos a ver si concuerda. Sí, está bien. Y ahí está, nuestra altura secuente. Ahora, perfecto. Así es como se programa tu planilla en Excel para, para tus perfiles de flujo, ¿ya? Ahora, aquí es lo que hay que ver. Tenemos que observar bien esta parte. ¿Cómo funciona el delta H? El delta H en este caso nos ha salido más o menos bien.
Más o menos digo, ¿por qué? Porque aquí se pasa. Fíjense que la longitud de este tramo es de 100 metros. Entonces tenemos que llegar del 0 al 100 nada más. En este caso se nos ha pasado, acá tienen que fijarse, se nos ha pasado con 17 metros. Es un chingo en la vida real. Pero en su examen está bien, ¿ya? O sea, que hayan elegido un delta H. El delta H es muy inestable. Es demasiado inestable, así que tienen que saber elegir lo que viene siendo su delta H. Pero ya saben, ¿no? Es tal cual está acá. ¿A dónde queremos llegar? En este caso, a la altura normal. ¿De dónde estamos partiendo? De nuestra altura de la compuerta. Y dividido entre cuántos pasos vamos a hacer, ¿no? Esa forma es la mejor manera de estimar tu delta H, tu paso. A veces se va mucho al diablo, por eso el doctor les recomienda que ustedes no calculen todo a lo loco y luego cambien su delta H. No háganlo por fila, para ver hasta dónde su delta H tiene coherencia. Si su delta H, si digamos aquí nos hubiese aparecido, ponte, vamos a hacer la prueba de un delta H más grande. Aquí vamos a jugar con el delta H. Vamos a poner 0,6 a la chingada. Vamos a ver qué pasa. Fíjense, se nos va mucho al diablo. 188 y es un chingo. Entonces, que ustedes vayan haciendo esto, aunque esto también estaría bien, porque hasta acá estaba bien, digamos, aquí ya se fue al diablo totalmente. Pero hasta acá estaba bien, yo creo que en su examen ya les haría valer, la verdad, porque hasta acá no había muestras de que esto se vaya al diablo, hasta el último punto. Así que yo creo que les haría valer, ¿no? Entonces, fíjense que teníamos 117, ¿no? En este caso, si nosotros elevamos nuestro delta H, también se va a ir más allá todavía, o sea, va a elevarse el S. Ahora, ¿qué pasa si lo ponemos más pequeño? Si lo ponemos más pequeño, ni queriendo llegamos a lo que viene siendo el final del canal. Nos quedamos a la mitad, como ustedes ven acá. Entonces, es una muy buena aproximación lo que normalmente hacemos, 0,586. Y así para llegar más o menos a lo que viene siendo al final del canal. Pero para ser más precisos, y esto les voy a decir que hagan en su práctica, tienen que ir jugando, ¿no? O sea, hemos bajado al 0,58, ya se acerca mucho, entonces este 107 ya es mucho más aceptable. ¿Qué pasa si le bajamos un poquitín más? Ahí se acerca más todavía. Entonces este Excel les va a permitir jugar de esa forma y entender cómo se va a comportar tu delta H. Ya por eso me interesa que ustedes se programen este Excel y vayan viendo cómo es que, y familiarícense con el delta H. ¿Cómo se comporta exactamente? A veces varía. Depende de qué tipo de perfil estés analizando. Por eso es que yo les pido que se programen, ¿ya? Entonces, de esa forma es como nos programamos este Excel de acá. Para insertar nuestro gráfico, van a ser el de dispersión ya. Vamos a primeramente hacer de este trámite de acá. Solo del tramo, no el total. Entonces vamos a agregar nuestro nombre de la serie. Lo primero que vamos a hacer es graficar la altura crítica o la normal, da igual. Los valores en X pues serán los valores en S. Y los valores de Y va a ser la altura crítica. Todo esto de acá a acá. Perfecto. Vamos a agregar para la altura normal. Los valores X vienen siendo el S. Y nuestros valores de Y van a ser la altura normal. Ahí está, la altura normal. Vamos a agregar ahora lo que viene siendo el perfil supercrítico. Entonces el nombre de la serie va a ser H. Sus valores en X obviamente van a ser las S. Y el valor de Y va a ser el H. De esa forma es como ya tenemos nuestro perfilito dibujado. Ahora la secuente también vamos a graficar. Entonces valores X, ya saben, valores S. Y los valores Y va a ser la secuente acá. Perfecto, ahí está. Y fíjense que es más o menos, ¿no? Y aquí se fija, o sea, se ve uno clarito, que no es tan simétrico, así que digas que bruto que es simétrico, pero se acerca mucho a la simetría.
Entonces, para tener un poquito más de orden, vamos a cambiarle lo que viene siendo el formato. Acá esta va a ser la altura crítica. Ah, no, la altura normal es esta. Uy. Ahí está la altura normal. Vamos a poner, ya, a ver, vale. Verdecito, como ya sabemos. Pueden hacer el color que quieran, pero sí avisen qué están haciendo, ¿no? El rojo para la altura crítica, punto, línea, punto. Para nuestra agüita, que sea celestito, color agüita. Y para la secuente hay que se quede, está bien. Entonces ahí está más perrón nuestro perfilito. El doctor tiene tramo 1. Esta era la supercrítica. Tiene les enseña con un color de pestaña para las supercríticas de rojito. Tiene un Excel muy potente. Como ustedes han visto, con lo que les enseña a ustedes. En mis tiempos no tenía ese Excel el doctor, pero tiene un Excel potentísimo. Está programado con macros, porque te lo calcula ya la altura crítica y la altura normal, te lo calcula todo. La verdad es que no estoy muy segura de cómo lo hace con macros, no he tenido el tiempo para averiguarlo mucho, pero algún rato averiguaré. Y aparte te lo grafica con las pendientes del canal y todo, o sea, no sé cómo diablos ha hecho o de dónde habrá sacado. Pero ahí tiene su Excel bien potente el doctor. Bien, entonces ya tenemos el tramo 1. Ya hemos calculado todo para el primer tramito, este de acá. Para el segundo tramo, y aquí viene algo interesante, tenemos que observar, ¿no? O sea, vamos a borrar todo esto al diablo. Entonces, para el segundo tramo, vamos a partir de otro punto, ¿no ve? Porque hemos llegado al tramo anterior, nuestro último punto es justamente este de acá, con una altura de 1.571. Esa va a ser la alturita con la que hemos llegado al final del tramo. Entonces, si ustedes se fijan, el punto con el que llegamos al final del tramo va a caer en una zona súper crítica. ¿No ven? Aguas arriba. Zona súper crítica funciona como condición de borde para el siguiente tramo. Entonces vamos a partir de nuestro último punto y vamos a tender a llegar a la altura crítica de forma perpendicular. Por eso es muy importante su dibujito para saber de dónde parten, dónde llegan, etcétera, etcétera. Entonces, para este segundo tramo, acá estamos partiendo de cuánto hemos llegado en el otro tramo, 1.571. Ese es nuestro dato, ¿no? Y nos fijamos en este caso, esto también tienen que ir variando si es necesario, va a seguir siendo un perfil de remanso, es decir, que va a ir creciendo, está creciendo. Por lo tanto, acá tenemos que sí seguir sumándole. Entonces, tenemos que llegar de ese punto, vamos a calcular el delta H, vamos a partir del 1.571 y tenemos que llegar a la altura crítica. Ahí está. Y eso va a estar dividido entre 10 pasos que vamos a hacer. No le haga mucho caso ahorita al signo, ¿ya? Porque sabemos que tiene que ir creciendo, ¿no? O sea, no le vas a restar a tu H, ¿no? Para que vaya creciendo. Sino tienes que sumarle para que vaya creciendo hasta la altura crítica. Por lo tanto, acá no le tire mucha bola a su signo. El delta H vamos a cambiar por ese, 0.0084. Listo. En este caso, sí funciona bien. Porque, a ver, en este caso, en este caso, en el que sí terminábamos el tramo, nos hemos fijado acá, para ver si estaba bien, ¿no ven? Entonces, si llegaba al final del tramo, ¿por qué? Porque estamos tendiendo de forma asintótica a lo que viene siendo la altura normal, eso hasta terminar el tramo, pero tendemos de forma asintótica a la altura normal.
que a huevo tenemos que llegar por ahí, ¿no? Pero nos fijamos sobre todo en el S. Entonces, si acá se pasa un poquito, tienes que bajarle para que disminuya, etcétera, etcétera. En este caso, nos vamos a fijar en lo que viene siendo acá, en la altura más que acá. Porque si ustedes se fijan, no todas las veces, casi nunca en realidad, el tramo que, bueno, el perfil que tiende a la altura crítica, casi nunca termina el tramo, casi nunca. Entonces no vale la pena fijarse en tu S para que termine el tramo y hacer que a huevo termine en tu tramo, ¿no? Sino que llegue a la altura crítica, con tal que llegue a la altura crítica, no importa si termina o no, porque no siempre termina, es casi nunca termina el tramo cuando tiende a la crítica. Por eso no se fijen en la S de acá. Acá acá tenemos que partir de, para empezar, ¿no? Hemos partido ya de H. Y acá tenemos que partir de, en este punto. Eso también hay que modificar, ¿no? Hemos terminado acá el tramo con 100. Entonces, el siguiente punto de análisis, la siguiente condición de borde va a tener el punto 100. Vamos a ir acumulando 100. A partir del 100 va a tender a la... Bueno, vamos a empezar el cálculo. 100 acá. Perfecto. Y el largo del tramo viene siendo 200 metros. Entonces, acá vamos a cambiar eso. Va a ser 200 metros de longitud. Entonces, si nosotros quisiéramos, digamos, que termine el tramo y estamos partiendo de 100, si queremos, si tiene que terminar el tramo, aquí tendría que llegar a 300, ¿verdad? Tenemos que ir acumulando, ¿ve? Porque acá ya hemos barrido 100 metros de canal. Y a partir de los 100 metros de canal vamos a empezar el otro tramo, a partir de los 100 metros de canal. Y vamos a acumular hasta el final del canal, van a ser 200 metros de canal de este tramo. Entonces, hasta el final de este tramo 2 va a ser 300 metros de canal. Entonces, en caso de que nosotros quisiéramos terminar el tramo, de alguna forma queremos terminar el tramo, tenemos que llegar hasta los 300 metros, ¿ya? Tenemos que ir acumulando, ojo ahí. Entonces, vamos a partir de los 100 y tenemos que tratar de llegar a la altura crítica, en este caso, ¿no? Al final del tramo. Entonces nos fijamos, nuestra altura crítica es 1.655 y llega a esa altura crítica con 123 metros, es decir, que solo avanzó 23 metros, solo avanzó 23 metros. Eso está bien, totalmente bien, o sea, yo al principio me asustaba, o sea, justamente haciendo este ejercicio, justo en este ejercicio, que para empezar vi que no se conectaban de ninguna manera este tramo con este otro tramo, dije, no, es que a huevo tiene que llegar este punto, este perfil a huevo tiene que llegar al final, pero ¿qué le hago? Pero no, no siempre, sobre todo cuando tienden a la crítica, y les repito, no siempre tiene que llegar al final del tramo. No se preocupen si les sale algo así, ¿no? Ya tienen que ir viendo ya de parte teórica qué es lo que hacer para subsanar ese problemita. Entonces yo vi aquí 123 y dije, no, imposible, si tengo que llegar a los 300. Entonces empecé a rebuscar y rebuscar y ahí fue cuando le pregunté al doctor qué pedo. Y más bien me respondió que había que hacer lo de, ¿cómo se llama este cuate? Jagger, ¿no? Entonces, sin embargo, acá tiene que tener coherencia, ¿no? Tu ese tiene que tener coherencia porque acá estoy viendo que no está del todo bien. Para ver más claramente, ni bien terminen de hacer esto, vamos a graficar, ¿ya? Porque aquí no me está convenciendo del todo. Vamos a quitar todo. Primero la altura crítica. De acá a acá. Aquí algo está raro. Entonces ahí vean también esto. Tiene que tener coherencia en lo que están haciendo. Valores H. ¿Ves? Está todo raro esto. Ah, no, pero primero es la crítica. Ahí está. Vamos a agregar la altura normal. Valores S. Valores
no, manchen. Y ahora sí. Vamos a agregar la altura. Ahora sí, vamos a ver que está medio raro. Aquí yo veo que está medio raro. Ahí. Cuando les sale este tipo de esperpentos, como vemos acá, tienen que preguntarse qué pedo. Y efectivamente, qué pedo. Miren, con este delta H, aquí nos está variando. Tiene que ir, obviamente, barriendo tu canal. ¿No ve? Tiene que ir con coherencia tu S. Vamos a ir al T2, ¿ya? Tiene que ir con coherencia, como les digo. Porque no podemos ir saltando, ¿no ve? O sea, viene acá, tenemos que ir partiendo del 100, tiene que ir paulatinamente aumentando. Pero fíjense, del 100 al 107, luego se pasa al 141. Luego regresa al 131. Ahí dices que, no mames, algo está mal. Entonces, mayormente sucede esto cuando nos acercamos mucho a la altura crítica, ¿ya? Como ustedes saben, para la altura crítica, cuando se hace FRUD igual a 1, esta ecuación de Berez se va a la chingada porque este término es FRUD y esto es 1. Si nos acercamos a la condición crítica, esto se hace 1. Menos 1 va a ser 0. Y esto se va a ir al diablo, como estamos viendo. Entonces hay que tratar de no llegar a la altura crítica, ¿ya? Porque fíjense, ¿dónde estamos? ¿Ves? Creo que hasta la altura normal está rara acá. Ah, claro. Vamos a cambiar esto. Nuestra altura crítica, me olvidó cambiar ese datito. La altura crítica se mantiene. Es así que se mantiene. Y la altura normal va a cambiar acá. Va a ser 1.726. Ahí está, ahora sí, ¿no? Pero fíjense, el perfil de flujo está de la chingada. Porque nos estamos acercando mucho a la altura crítica. Entonces, no hay que acercarnos tanto a la altura crítica. Vamos a calcular otra vez otro puntito. Nuestra altura crítica era 1.655. Y tenemos que acercarnos por debajo, ¿ya? Entonces, nuestra altura crítica está acá, 1.655. Y tenemos que ir más abajito. Llegaremos más abajito. Un poquitín menos, pero más abajo, ¿ya? Es decir que esta alturita la vamos a disminuir. No vamos a llegar al 1.655, sino llegaremos al 1.64. Ahí está. Entonces este delta va a ser 0.007. Le pondremos a ver qué onda. Y ya más o menos. He visto que me ha salido. ¿Qué pasa si le ponemos 0.09? Ahí más o menos. Pero algo está raro acá. Déjenme lo ver. Algo no me está convenciendo. Un cachito. Bueno, con 0.008 tiene que salir. Algo raro está acá. Déjenme checo un cachito esto. Que podría estar mal. ¿Qué pedo? Estamos partiendo de esto. Y estamos llegando por debajo de nuestra altura crítica. ¿Qué rayos ha pasado? Qué raro esto. Déjenme hago la prueba. Si no salió en la anterior, tendría que salir. Ah, no, este es el que estoy usando yo. Déjenme ver. Algo está fallando acá.
Qué raro, qué raro. Aquí están negativos nuestros pis. ¿Por qué? Déjamelo. ¿Ves? Es que el Excel es una vaina. Que hice mal aparte de haber nacido. Parece que este pie está mal, pero raro que nos haya salido acá. Y no nos haya salido acá. Es lo mismo al final de cuentas. Tienen que tener full cuidado con su ecuación. Fíjense que se puede ir al diablo en cualquier momento. Bueno, aquí veo que puede que le falte. Dudo mucho, pero puede que. Con las diferencias de lo anterior. Bueno, puede ser esto. Ay, estoy trabajando en el otro, vaya al diablo. Que no le veo diferencia. No entiendo. No lo entiendo. Yo no lo entiendo. Una pendiente, ¿sabes? Sí, cierto. Gracias, Clarines. Muchas gracias. Había ignorado ese tema. Ay, sí. Fíjense muy bien sus datos de inicio, ¿ya? Tienen que ir cambiando en cada tramo, pues si no les va a pasar lo mismo que a mí. Mil gracias. Si no, me iba a poder dormir tranquila. Sí, era la pendiente lo que estaba cambiando efectivamente, que obviamente no son los mismos tramos, ¿no? Entonces va a cambiar la pendiente con respecto al tramo 1 y al tramo 2. Mil gracias. Entonces acá vemos que efectivamente, a ver, teníamos inicialmente, vamos a hacer nuevamente esto, el cálculo del delta H para entenderlo mejor. Queremos llegar a la altura crítica y tenemos que partir desde nuestro punto final del anterior tramo, 1.57. Ay, chicos, madre Excel. Y eso lo dividimos entre el número de pasos. Ok, sí, sí, sí. Entre 10. Entonces 0.084. ¿Lo cambié hace rato? No lo sé. Entonces ahí va. Como les digo, sí, ahora sí está funcionando bien. La pendiente era lo que me estaba fregando. Pero a veces, no a veces, bueno, sí a veces suele pasar que tu ecuación se va mucho al diablo cuando te acercas mucho a la crítica. La crítica acá, no me acuerdo la verdad cuánto sale exactamente. Vamos a hacer un cálculo rapidito. Aquí lo tengo justamente. Vamos a ver cuánto sale exactamente y vamos a ver qué pasa si nos acercamos mucho a la crítica, ¿ya? Va a ser el caudal al cuadrado, nuestro caudal es de 20, dividido entre la gravedad. Ay, pero esto no es raíz cuadrada, es raíz cúbica. Va a ser raíz cúbica de, ahora sí, caudal al cuadrado, dividido entre la gravedad de 81 por la base, que va a ser una base de 3 elevado al cuadrado. Entonces vamos a tener una altura crítica de 1.6546. Entonces vamos a subir un poquitín más. Vamos a ver qué pasa si disminuimos nuestro delta H. Vamos a disminuir en el H. Entonces vamos a subirle un poquito, 0.9, 1.61, 6.61. Entonces
Entonces aquí ya se sube casi por o sea, ya pasa lo que viene siendo la crítica. Entonces aquí ya va a haber cierta, ya se va a volver un poquito loco nuestro cálculo. Entonces esto ya no puede pasar, ¿sí? Ya no debería pasar. En este caso no se está volviendo muy loco, que digamos, raro. Pero mientras más acercado estés a tu altura crítica, que en este caso era 64,46, vamos a ver con 83, digamos. No, se sigue manteniendo, pero créanme, fuente de los deseos. Ya les digo, me ha pasado, me ha pasado. En este ejercicio no sé por qué diablos no pasa que se vuelve loco, pero sí me ha pasado. Entonces ustedes tienen que ver, ¿no? Como les decía, fíjense, tendríamos que haber llegado a los 300 metros del canal en total, porque aquí hemos barrido con 100. Ya que tendríamos que haber barrido otros 200 hasta los 300, pero tu perfil acaba a los 3 metritos, a los 3 casi 4 metritos de lo que ha empezado el tramo. Llega hasta el 103 y tantos nomás. O sea, una miseria. Ahí es donde yo me asusté y dije, no mames, algo está mal. Pero para eso hay que aplicar el tema de Jarry, ¿no? Entonces, la secuente la vamos a, aquí también vamos a graficarla para ver cómo se comporta. Así es como entonces ustedes tienen que graficarse su Excel para que hagan sobre todo su, su práctica. No van a poder entrar con Excel obviamente a su examen, ¿no? Imposible. Pero sí para que puedan hacer su práctica y se familiaricen bien con todo. Entonces ahí está su secuenta y está el tramo 2. Y para el tramo 3 es lo mismo. A ver, chisma, vamos a hacer otra vez. Para el tramo 3 esto no nos va a tomar mucho tiempo. Solo quiero que vean cómo se comporta esto. Entonces, para el tramo 3 tenemos una longitud de 100. Ya fíjense que hemos barrido 300 metros de canal, ¿verdad? Hasta aquí era 300 tramos de canal, metros de canal. Aquí tenemos otra longitud de 100. Entonces, la longitud de este otro tramo ya barrido tiene que llegar hasta los 400 metros de canal. Ya acá vamos a cambiar esto otra vez, no vaya a ser que me equivoque de nuevo. Esto no importa, no importa, está todo bien. Acá vamos a tener una altura de reservorio ya también. La altura del reservorio, que nos han dado una altura de reservorio de 2 metros. Entonces, 2 metros de altura de reservorio. Y nos fijamos si esa altura de reservorio funciona como condición de borde. 2 metros está más arriba que ambas alturas que tenemos acá, que van a ser las mismas para el tramo 3, ¿ya? Entonces, como está por encima de nuestras alturitas, sí está funcionando como condición de borde. Por lo tanto, venimos acá y esta sí va a funcionar como condición de borde. Para el tramo 3 la altura crítica se mantiene. Y la altura normal, en vista de que tu pendiente va a ser igual que el tramo 1, va a ser igual otra vez 1.586. Ay, la altura crítica es 1.655. Y esto es 1.586, lo que teníamos en el tramo 1. ¿No? Que es saliendo los cálculos, exactamente lo mismo que este. Entonces, aquí tenemos que partir en este caso de nuestra altura de reservorio, ¿no? Partimos de la altura de reservorio y tendemos a llegar de forma perpendicular a tu altura crítica. Entonces venimos acá y vamos a partir de esa altura de reservorio. Pero acá tenemos que ver, esta ya va a ser un perfil de crecida, pero estamos calculando a partir de aquí hacia aquí, ¿no ven? Este va a ser el sentido de cálculo, empezando por el reservorio, barriendo hacia la izquierda. Por lo tanto, a este de acá, esta alturita, como vemos que tiene que ir cayendo, según nuestro dibujo inicial, tiene que ir cayendo. Por lo tanto, aquí ya no le vamos a sumar, sino le vamos a restar, ¿ya? Ahí está, tenemos que ir restando nuestro delta H. Para este 2 tiene que ir bajando hasta llegar a lo que viene siendo la altura crítica.
Entonces, vamos a tener una altura de 2 de nuestra condición de borde y aquí en S. En este caso estamos empezando el cálculo al final de todo el canal, al final. Y como ya habíamos visto, en el tramo 1 eran 100 metros, en el tramo 2 eran 200, hasta ahí eran 300 metros, y en este otro tramo, en el último tramo 3, son otros 100 metros, por lo tanto ya van siendo 400 metros de canal. Por lo tanto, nuestro primer punto de análisis viene siendo hasta el final de todo el canal, con una altura de 2. Entonces, 402 metros. Acá entonces viene siendo 400 metros de canal. Ahí es donde vamos a... Ahí es donde vamos a empezar el cálculo. Y vamos a ir, en este caso tenemos que ir retrocediendo, ¿sí? Porque nuestro delta H va a ser negativo. Ojo al piojo. Entonces, vamos a ver. Tenemos que partir de 2 y tratar de llegar a la altura crítica. Vamos a ver cuánto nos sale el delta H. Entonces, queremos llegar a la altura crítica. 1.65. Pero en este caso, nosotros nos vamos a acercar a la altura crítica por encimita, no por arriba. Como les digo, no conviene, pese que ahorita nos está volviendo loco, nuestras iteraciones nos están volviendo locas, sepa la chingada por qué, pero no conviene acercarse mucho a la altura crítica. En este caso nos estamos acercando por arriba. Entonces, no llegaremos justo a la altura crítica, sino llegaremos un poquitín más arriba. Entonces, si esta alturita era 1.655, más arribita estará el 1.656, digamos. Poquito, ya, su madre, hasta el 1.66 llegaremos. Y estamos partiendo de nuestra altura de 2 metros, ¿ya? ¿De dónde partimos? De la alturita de 2 metros. A ver, escribiremos más. Y tenemos que dividir entre el número de iteraciones que estamos haciendo. Entonces, fíjense, aquí ya te da tu signo y todo, ¿ya? Ahí te está dando tu signo. Por lo tanto, aquí creo que no hace mucha falta cambiarle el signo. Pero ya saben ustedes que tienen que ir restando a su altura inicial. ¿Y cómo es que te da acá el signo? Tienen ustedes que escribir de la siguiente manera esta ecuación. ¿A dónde queremos llegar? En este caso, la altura crítica, ¿no ven? Menos de dónde estamos partiendo. ¿Dónde queremos llegar? Menos de dónde estamos partiendo. De esa forma, si ustedes la escriben así, les va a dar su delta H con signo y todo. Menos 0.034. Si no lo hacen con signo y todo, tienen que tener mucho cuidado al momento de meter en esta parte sus ecuaciones y acá también tienen que tener cuidado. Entonces, ¿qué es lo coherente? En este caso, lo coherente es que no nos sobrepasemos, o sea, son 100 metros de canal. Lo máximo que podemos llegar acá son 300. Lo máximo, o sea, no podemos llegar menos de eso. No es decir, nos sale 200, no sé, 280, ya nos estamos saliendo del tramo. En este caso estamos restando, estamos yendo para atrás. ¿No ves? Estamos partiendo de aquí, estamos barriendo hacia la izquierda, hacia el lado negativo. Estamos retrocediendo hasta llegar hasta el final de tu tramo, 300. Y en este caso no llegamos al final del tramo, porque el final del tramo son 300. Pero considerando que nos acercamos a la altura crítica, esto está bien. Como acá nos acercamos ya a la altura crítica, aunque no terminemos el tramo, está bien. Entonces lo que nos queda hacer es graficar un ratito esto para ver, para poder visualizar mejor. Pero ya les digo, ¿no? Que no es necesario terminar tu tramo cuando se trata de, cuando te tiendes a acercar a la altura crítica. Casi nunca termina, casi nunca. Pero sí es necesario que te fijes en tu altura normal, ¿no? Que sí trate de llegar al final del tramo. A veces, en esta altura normal, a veces, tampoco es que llega hasta el final, porque ya alcanza a llegar muy cerca a la altura normal en cierta parte, o sea, hasta cierta parte de tu tramo. Ahorita lo vamos a ver eso, ¿ya? Esta va a ser la altura normal, quiero ver cómo está esto. Está todo raro, algo hecho un cachito, la charla perjudica. Vamos a ver.
altura normal, los valores en X, y los valores en Y, tu altura normal. Ahí está. Vamos a agregar este de acá. Esta ya es una subcrítica, por lo tanto ya no va a tener secuente. Y tu altura. Vamos a ver cómo se comporta, si está todo bien. Ahí está todo bien, ¿no ven? Sí se acerca a la altura crítica de forma perpendicular, como vemos acá. Por lo tanto, no hay lío. Esta viene siendo la altura crítica. Entonces está bien calculado aquello. Esta parte ya no es necesario para este perfil porque es un perfil subcrítico. Esa ya no tiene secuente. Por lo tanto, ahí que se quede. Y acá vamos a borrar el relleno. Listo. Ya no necesitamos secuente de esa subcrítica. Perfecto, ya tenemos 3 de los posibles perfiles de flujo que se van a dar. Sin embargo, como les digo, en este caso, no se va a llegar a juntar el tramo este de acá con este de acá. Por lo tanto, hay que ver el teorema de Jagger, que esto más vamos a hacer y nos vamos al diablo porque ya es hora. Ahí va. Entonces, para este tramo, bueno, que vamos a hacer en el mismo tramo, ¿ya? En el mismo tramo 3, por lo tanto, estos datos no van a cambiar. Pero ya hemos calculado lo que viene siendo el subcrítico. Ahora vamos a calcular el supercrítico que nos está haciendo falta. Y eso en base al teorema de Jagger, ¿no? Que partimos de la crítica en la primera sección de tu canal. Partimos de la crítica en la primera sección del canal y tendemos a llegar a la altura normal. Entonces venimos acá y hacemos caso a Jagger, que nos dice que nuestra condición de borde es que partimos de la altura crítica. Y de la altura crítica por debajito en realidad, ¿no ven? Porque estamos un poquito más abajo de la altura crítica. Por lo tanto, un poquitín más abajo será pues 1.654. Ligeramente más abajo para que no nos vacíe, no, es más, 64 le pondremos, ¿ya? Para que no nos friegue nuestra iteración al acercarnos mucho a la altura crítica, ¿ya? 1.64. ¿O cuánto salía? Vamos a ver. 65.4, ¿no? 65.54. 1.64 le pondremos por si las moscas, para que esté por debajito y no nos haga variar el delta, el phi, ¿ya? Entonces, vemos que este perfil va a ser un perfil de caída. Tiene que caer el agüita. Entonces, tenemos que ir restando, ¿no? Vean nuestro H. Pero, eso se va a ver reflejado en nuestro delta H. Entonces, estamos partiendo acá va a ser nuestra condición de borde desde la crítica en el punto 300 en ese, ¿ya? 300, desde ahí. Entonces, ahora sí vamos a calcular lo que viene siendo el delta H. ¿A dónde queremos llegar? A la altura normal, 1.586. ¿De dónde estamos partiendo? De la altura crítica, 1.64. Y eso está dividido entre 10. Entonces, tu delta H va a ser 0.054. Vamos a ver acá. Tenemos que ver acá que lleguemos un cachito. Aquí algo no me convence. Un momentito, por favor. Tiene que ir reduciendo esto, qué raro. Ven, vamos acá. El tramo de la supercrítica. Ahí donde está. Veamos. Va a ser menos el punto 006. Aquí está más, aquí está más. Uno más. 0, otro 0. Faltaba. Ya, ahora sí. ¿No? Entonces, estamos partiendo justamente de la altura crítica y tendemos a llegar a la altura normal de forma asintótica. Ahora nos vamos a fijar acá, si está bien coherente lo que sucede, ¿no? Tendríamos que llegar máximo a los 400 metros de canal total, ¿no? O
sea, avanzar 100 metros acá. Y estamos viendo que nos quedamos a los 26 metros. Vamos a ver qué pedo. Vamos a poder visualizar mejor esto acá. Que no es así que digas qué bruto, qué necesario que llegues a los 400 metros de canal, porque puede que se acerque a la altura normal muy pronto. Uy, al revés. Ah, no está bien. Valores, no está bien. Que se acerque a esta alturita del normal muy pronto. Vamos a ver justamente, eso es lo que vamos a ver ahora. No tienen que estresarse si no se acaba tu tramo. No hay problema. Acá vamos a hacer la altura justamente. Valores X, valores Y. Bien, vamos a ver qué es lo que sucede acá, ¿no? Entonces, como nosotros podemos observar, esto está un poquito, no me gusta su escala, vamos a ver para verlo mejorcito ya. Mínimo 1.5, máximo 1.8. Ahí está. Listo, entonces estamos partiendo de la altura crítica, como vemos acá de forma perpendicular, y nos acercamos, ya nos hemos acercado un chingo a la altura normal, llegando solamente a los casi 26 metros de canal. Pero ya hemos llegado a la altura normal. Entonces, a partir de aquí, va a ir viajando como un flujo normal, como vemos acá. Miren. Aquí, a los 26 metros de canal, más o menos por acá, ya hemos llegado a la altura normal. Entonces vamos a ir viajando ya rectito hasta el final del tramo. Por eso es que aquí te sale que a los 26 metros de tu tramo ya te has acercado a la altura normal. Por lo tanto, a los 400 metros ya va a ir viajando de forma paralela prácticamente a la altura normal. Entonces 1.586. A tus 400 metros ya va a ser 1.586. Entonces acá, para terminar de graficar esto, control J, control J. Vamos a ver esto de mover esta partecita acá, para terminar el tramo. Esto de acá vamos a mover acá y acá. Pero ya va a ser prácticamente que viaja de forma asintótico a lo que viene siendo tu altura normal. Se ha alcanzado en cierto punto y a partir de ese punto es que ya ha ido 300 y 400. Ya ha ido de forma asintótico. Así que no se asusten si cuando se acercan a la altura normal acaban antes de que termine el tramo. No se asusten. Cuando suceda eso, y esto es lo que les quería explicar, cuando suceda aquello, quiere decir que a partir de ese punto ya llega a ser de forma asintótico a tu altura normal. Es decir, que al final de tu tramo va a llegar con la altura normal. ¿Ya? Eso es lo que sucede y esto se ve más claramente en esta otra diagramita, ¿no? Se ha llegado hasta los 26, se ha llegado, se ha alcanzado y a partir de ahí ya es paralelo a tu altura normal. Ahí está, no se mueve más. Por eso es que yo le puse ya para los 400 que llega con el 1.59, que es lo que se acerca un chingo a tu altura normal, nada más. ¿Sí? ¿Alguna pregunta, muchachos? Me pasó algunos minutos. Eso es lo que quería que entiendan el día de hoy. Vamos a pasar entonces el día sábado, bimodales. Y vamos a hacer compuertas, vamos a tratar con las compuertas, vamos a hacer perfiles de inflexión y calcular lo que viene siendo el resalto hidráulico, ¿ya? En el examen dos tramitos, solo dos, pero hay que poner el teorema de Jaeger-Maas, así que tienen que calcular como 4 posibles perfiles de flujo y 2 secuentes tal vez. Algo así, unos 6 perfiles tienen que calcular, tienen que ser veloces. Y yo siempre no les recomiendo, cómprense la clase
Casio nuevita. Esa sí les va a entrar. Traten de irse con 2. Sí, bueno, este es un ejercicio más difícil que un examen, ¿ya? La verdad es que resolver exámenes pasados ahorita no viene mucho al caso, porque es todo lo que está en su práctica. La diferencia con lo que es el primer parcial, que su práctica casi no tiene mucho que ver con su primer parcial. En este caso, su práctica tiene todo que ver con su primer parcial. Es lo mismo, casi lo mismo. Pero en esta su práctica les da ejercicios más difíciles de los que entran en su segundo parcial. Así que si pueden hacer todos los ejercicios que están en su práctica, entonces les va a ir súper bien. Este ejercicio es más difícil que un segundo parcial. Segundo parcial solamente 2 trámites. Tengo por ahí un segundo parcial, vamos a resolverlo también, para que vean. Entonces, si no hay más preguntas, paro la grabación.